En un instante vamos a hablar en detalle de lo que ocurrió en esta jornada, en esa corte en la que se frustró lo que parecía un acuerdo extrajudicial que algunos han elogiado y muchos han criticado. Pero también esto ha desatado que, por ejemplo, en el Congreso a su más alto nivel comience a hablarse ahora con, vamos a decir, mayor énfasis de un posible juicio político al presidente. Veamos. El republicano Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, dijo que las investigaciones del Partido Republicano en la Cámara sobre las actividades comerciales extranjeras de la familia del presidente Joe Biden están llegando al nivel de una investigación de juicio político. En entrevista con Fox News, enfatizó que cuando Biden se postuló para el cargo, dijo al público que nunca había hablado de negocios, que su familia nunca recibió $1 de China y que demostraron que eso no es cierto. Esto en alusión a declaraciones del presidente de que no habló con su hijo Hunter sobre sus actividades comerciales en el extranjero. Según McCarthy, 2 informes del Servicio Interno de Impuestos alegaron que los fiscales avanzaron lentamente en una investigación sobre los delitos fiscales de Hunter Biden y que las investigaciones del Partido Republicano de la Cámara Baja encontraron que millones de fondos extranjeros viajaron a través de empresas ficticias a miembros de la familia Biden y asociados, por lo que dijo que han seguido el camino que les ha marcado la información y esto está llegando al nivel de una investigación de juicio político, lo que le da al Congreso el poder más fuerte para obtener el resto de la información necesaria. Este presidente también ha usado algo que no hemos visto desde Richard Nixon, usar el armamento del gobierno para beneficiar a su familia y negarle al Congreso la capacidad de tener la supervisión, dijo McCarthy. Por su parte, la Casa Blanca acusó a los republicanos de la Cámara de Representantes de no concentrarse en temas importantes como la baja de la inflación o la creación de empleos. No se preocupe si se enredó un poco con la velocidad de la narración, porque vamos a entrar ahora ya en detalles de lo que ha ocurrido en esta jornada, porque eso podrá ocurrir o no, el tema del juicio político al presidente. Hoy sí ocurrió algo y tiene que ver con Hunter Biden, hijo del presidente. Le agradezco mucho que me acompañe al abogado Sabino Jauregui para que nos ayude a caminar por este laberinto de alguna manera. Bienvenido. Gracias. Buenas noches. Cuando estamos hablando de lo que pasó hoy, llegan con la idea de que hay un acuerdo entre la Fiscalía y los defensores de Hunter Biden, se lo presentan a la jueza y la jueza dice, no. ¿Qué pasó? Bueno, siempre cuando hay un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, este arreglo tiene que ser ratificado o aprobado por la Corte, por el juez o la jueza. En este caso, la jueza empezó a hacer una serie de preguntas importantes del entendimiento que tenían ambas partes de este arreglo. Específicamente la inmunidad futura que pudiera tener Hunter Biden por otros delitos. Y ahí donde el arreglo se desbarató. Este arreglo siempre, en los ciclos legales, siempre se ha pensado que fue un regalo a Hunter Biden. Si tú y yo fuéramos acusados por estos delitos, no nos hicieran este arreglo. Un arreglo muy especial. Y cuando la jueza vio este arreglo y vio qué especial era, empezó a hacer preguntas. Y eso es lo que causó que el arreglo fue básicamente rechazado por la hora. No quiere decir que no pueden haber modificaciones a este arreglo en el futuro, pero por la hora la jueza no lo quiso aceptar y ahora va a haber otra audiencia futura. Detalles que incluyen, por ejemplo, 2 cargos por evasión fiscal, un cargo por algo vinculado a arma de fuego, y entonces un arreglo en el que teóricamente él se declaraba culpable y no le daban cárcel. Correcto, y eso es lo que más le disgustó a la jueza. A los jueces federales específicamente no les gusta sentirse restringidos sí. Por la fiscalía o la defensa. Los jueces tienen la autoridad final de cuál debe ser la sentencia o el castigo de un acusado que aparece al frente de ellos. La jueza se sintió, en inglés se dice el término un rubber stamp, un cuño. Claro, como que era un sello simplemente. Que era simplemente un sello, una formalidad, y ese no es el trabajo del juez. El juez, el trabajo de ellos es asegurarse que se haga justicia en cualquier caso que aparezca al frente de ella. Entonces la jueza empezó a hacer preguntas de la inmunidad en uno de los párrafos del arreglo y le preguntó específicamente a la fiscalía si Hunter Biden todavía estaba bajo de investigación y la fiscalía dijo que sí. Y ahí la jueza le preguntó, ¿este arreglo le da inmunidad futura a él por cualquier otro delito que pueda tener en el futuro?
y la fiscalía dijo que no le daba esa inmunidad, mientras que los abogados de Hunter Biden dijeron que sí, que el arreglo le daba inmunidad. Y eso, claro, es muy importante para el acusado. Si un arreglo le da fin a cualquier acusación criminal que pueda tener en el futuro. Entonces, eso y otras preguntas que le hizo la jueza a la fiscalía y la defensa, la puso en una posición incómoda y decidió a no aceptar el arreglo esta tarde. ¿Cómo puede ser que se llegue a esta situación cuando teóricamente eso debe estar por escrito y las dos partes leen básicamente el mismo texto? Obviamente no decía algo sobre la inmunidad en el texto, porque si no, no pueden llegar a la corte y de repente decir, no, a mí me dijeron otra cosa. Como abogados de defensa, a nosotros nos gusta escribir estos arreglos bien abiertos y que se puedan interpretar de diferentes maneras. Para si en el futuro viene otra acusación, podemos pararnos frente del nuevo juez y decir, no, la fiscalía no puede acusar a mi cliente porque los términos de este arreglo previo dicen que él tiene inmunidad completa. Aparentemente, en este arreglo no fue lo suficiente específico para los propósitos de la jueza y por eso es que no quiso ratificar el arreglo. Cuando hablamos de estas circunstancias, recién decías que ni a ti ni a mí nos ofrecerían un arreglo de este tipo. No solo eso, acá hay todo un proceso que como mínimo ha sembrado incomodidad en el público, ni que hablar a nivel de los que saben de leyes, porque todo parece turbio, hay una niebla que cubre una serie de cosas, hay datos de cosas que parece ya están establecidos, que hablan de graves faltas, no solo en lo legal, incluso hasta en lo ético de parte, por ejemplo, del padre. ¿Qué me dices de eso? Es desafortunado porque en nuestro sistema de justicia nadie debe ser por encima de la ley. Y tienes razón, el appearance, lo que parece al pueblo, es que Hunter Biden está recibiendo tratamiento especial, especialmente cuando los investigadores han ido y han testificado frente del Congreso y han dicho que ellos recomendaron acusaciones de felonía y que el Departamento de Justicia rechazó esa recomendación. Tienes razón, luce turbio, luce como que esto fue arreglado en los niveles más altos del gobierno y eso no debe ser. La ley debe aplicar igual a todo el mundo, si seas el hijo del presidente o si seas cualquiera, no importa si eres republicano o demócrata. Incluso para un presidente o para un expresidente, porque estamos viendo eso en estos últimos tiempos. Para todo el mundo. Ahora, por ejemplo, al presidente, en este momento, ¿lo pueden acusar de algo vinculado a corrupción o hay que esperar a que deje la presidencia? Bueno, ellos pueden tratar de hacerle un juicio político como se le hicieron. Pero no, me refiero, no penal. No penal porque teóricamente tiene el poder de pardon himself, de perdonarse él mismo. Claro. Teóricamente. Claro. Así que casi seguro que empezarían con un juicio político como hicieron por Trump, que también es desafortunado porque estamos viendo un ciclo de acusar a un republicano, acusar a un demócrata y es algo que es desafortunado para nuestro país, de cualquier partido. Intercalo puntos de vista de analistas políticos. Primero un demócrata, después un republicano y seguimos conversando, pero empiezo con el analista demócrata Ramón Cernuda. Hunter Biden, el hijo del presidente Biden, ha sido acusado de 2 delitos menores, de evasión de impuestos y de posesión ilegal de un arma. Estos son crímenes a los que él ha admitido culpabilidad y está en la disposición de cumplir con la sociedad y con las disposiciones del tribunal. Debo decir que tanto el juez que está manejando esto, la jueza, como el fiscal federal que lleva la acusación son republicanos nombrados por el presidente Trump y que además Hunter Biden no ocupa ningún cargo público ni nunca ha ocupado cargos públicos en el gobierno ni tampoco en el Partido Demócrata. Hunter Biden simplemente es el hijo de su papá
Y su padre, el presidente Biden, ha querido orientarlo por el mejor camino, que ha sido precisamente admitir su culpabilidad y enfrentarse a las autoridades y cumplir con lo que las autoridades determinen. No es así el caso de Ivanka Trump, que ha sido acusada de nepotismo por haber ocupado un cargo público en la administración de su papá, el presidente Trump, y que todavía no se ha terminado esa investigación, como tampoco la que corresponde al yerno del presidente Trump, el señor Kushner, que ha estado haciendo negocios billonarios con la familia que gobierna en Arabia Saudita, país que no siempre ha sido un fiel aliado de los Estados Unidos. Hay grandes diferencias entre la hija de Trump y el hijo de Biden. Veremos qué determinan las cortes. En un país donde la polarización es tal vez la palabra más utilizada en los últimos años, los enfoques, en este caso de los analistas que invitamos, son un símbolo de eso, porque ustedes han escuchado lo que decía el analista demócrata, el señor Ramón Cernuda. Escuchen cómo son las cosas desde el punto de vista de un analista republicano. Pedro, de verdad que hoy es un día que podemos decir que existe la justicia divina. Esta gente del gobierno demócrata socialista ha hecho una campaña en contra del presidente Trump y lo que está ocurriendo es que todo se les está cayendo arriba. Ahora el hijito protegido del presidente Joe Biden ya ha tenido que declararse inocente porque vio que cuando pensaba que todo el drama lo tenían planificado y lo tenían cuadrado para salir por la puerta ancha, antes habían llegado al Congreso dos informantes. De hecho, uno de ellos dijo que era demócrata y abiertamente gay, que nadie puede decir que esto es una agenda de un empleado, o no pueden decir que era un supremacista blanco o un republicano de la IRS que estaba, bendito, persiguiendo al pobre, inocente hijo del presidente Joe Biden. El hijo del presidente Joe Biden y el presidente Joe Biden han sido unas personas que han utilizado las influencias grandes en sus posiciones, sobre todo su papá, en las posiciones que ha tenido como vicepresidente y ahora como presidente, para adelantar el dinero que ellos han estado recibiendo por debajo de la mesa. Han utilizado nuestras contribuciones para pagarle los favores de millones de dólares que le han enviado o que le hemos enviado nosotros a Ucrania. Ahora ha tenido que declararse inocente porque sabía que si se declaraba culpable, esto no le iba a ir bien. Ese es obviamente el ángulo político de, como les decía, dos polos. Y no estoy hablando de extremos, estoy hablando simplemente de cómo se ven las cosas de un lado del pasillo y del otro lado, y notarán ustedes que con sus argumentos no pueden ser más diferentes los ángulos, vamos a decir, los puntos de vista que nos encontramos. Vuelvo al territorio de lo legal para no meterlo en agua caliente política a Sabino. Lo próximo. Entendí que pronto puede haber otra audiencia porque, quiero aclarar hoy en el correr del día, primero, se va a declarar culpable. No, parece que no se va a declarar culpable. Se declaró no culpable. Ah, no, la jueza dijo que esto no valía, que había que esperar. Al la jueza rechazar el arreglo, no había otra alternativa que declararse no culpable y fijar una fecha futura para juicio o para otro tipo de audiencia. Ahora lo que va a pasar, la Fiscalía y la Defensa van a tratar de llegar a un arreglo nuevo donde le puedan contestar todas las preguntas a la jueza de una manera razonable y lógica. Claro. Quizás va a haber una modificación dándole más poder a la jueza para poder sentenciar a Biden a lo que ella piensa que sea justo, porque el arreglo ahora mismo le estaba poniendo a la jueza en esposa, diciéndole a la jueza, nosotros vamos a recomendar que no haga ni un día en la cárcel, que nada más que le den una probatoria. La jueza quería más poder sobre la posible sentencia, así que es muy posible que ahora cuando estructuren el nuevo arreglo,
que hayan diferentes posibles consecuencias para Hunter Biden. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Vámonos a un paréntesis. Tenemos mucho para compartir al regresar. Bueno, más adelante, por cierto, quiero recordarles, hay un ángulo muy diferente desde Ucrania, porque hay una dama con la que hemos conversado muchas veces, que hoy, un rato antes del programa, estuvo parada frente a una catedral golpeada por misiles rusos en Odessa.